Buenos días, escuela. Yo soy la maestra Viviana Longoria y trabajo con el grupo de tercero A, pero hoy voy a trabajar con todos ustedes en una clase más de educación socioemocional. Comencemos. La semana pasada trabajaste con la maestra Berenice la atención, la cual es la primera habilidad de la dimensión del autoconocimiento. Hoy toca el turno a conciencia de las emociones, la cual es la segunda habilidad de esta dimensión. Ser consciente de las emociones significa darte cuenta de cómo te estás sintiendo y el por qué. Es importante fortalecer esta habilidad porque las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, en lo que pensamos, decimos y hacemos. La temporada pasada vimos 4 emociones aflictivas. Recuerda, son esas que no nos hacen sentir bien: miedo, desagrado, tristeza y enojo. ¿Conoces alguna otra manera de decir que estás enojado? Por ejemplo, amargado, fastidiado, iracundo. Esto pasa porque el enojo tiene diferentes niveles. Al conocer la intensidad de cada una, ampliamos nuestro vocabulario. Podemos describir mejor el cómo nos sentimos y nos hacemos más conscientes de nuestras emociones. A veces es difícil explicar cómo nos sentimos. No encontramos la palabra precisa para expresarlo. Por ejemplo, cuando te sudan las manos, se te acelera el corazón o sientes un dolor en el estómago, podrías decir que tienes miedo. Pero posiblemente esa palabra no describa con exactitud cómo te sientes en realidad. Observa con atención la siguiente gráfica. En ella podemos observar las diferentes emociones relacionadas con el miedo, pero todas con diferente nivel de intensidad. De menor intensidad podemos ver inquietud, nerviosismo, ansiedad y temor. Y con mayor intensidad encontramos desesperación, pánico, horror y terror. No solo podemos clasificar el miedo, también lo podemos hacer con las emociones de felicidad, tristeza, asco y enojo. La sorpresa también es una emoción, pero a ella no la clasificamos, porque recuerda que está relacionada con situaciones aflictivas o constructivas. Te presento el gráfico completo para que amplíes tu vocabulario. Aquí puedes ver las 6 emociones. En el centro están las emociones con menor intensidad y conforme el color se hace más fuerte, la emoción también. Te voy a contar la historia del inspector Drilo, un famoso detective de Forestville, especialista en emociones, que te mostrará a través de uno de sus casos los descubrimientos que puedes lograr cuando pones atención a tu alrededor. Cuando era pequeño, Drilo lloraba a todas horas, por la mañana, a mediodía, por la tarde, también de noche, estando solo, acompañado, despierto o soñando. Su familia y sus amigos le preguntaban: ¿qué te ocurre, Drilo? ¿Por qué lloras? Pero él no lo sabía. Un día visitó su casa una tortuga que había vivido un montón de años y que había conocido mucho mundo y le dijo: no busques explicación, los cocodrilos siempre lloran sin razón. Lágrimas de cocodrilo lo llaman. En todas partes es conocido este fenómeno. Pero Drilo, no contento con la respuesta de la tortuga, comenzó a hacerse más y más preguntas. Y es que no solo no podía entender sus lágrimas, tampoco comprendía por qué algunos animales reían a carcajadas. ¿Por qué había otros que durante la noche temblaban a pesar del calor? ¿O por qué otros gritaban, de pronto poniéndose muy colorados? Así fue como Drilo comenzó a investigar y observar a los habitantes de Forestville. Se sentaba con su libreta en la plaza, en el parque o en el patio del colegio y se pasaba horas tomando notas. Con el paso de los años, se convirtió en el inspector Drilo, un famoso detective especialista en emociones. Y cuando las familias de Forestville no sabían qué les pasaba, lo llamaban para que investigara. Aquella era una tarde soleada de verano.
Drilo se encontraba paseando en el sendero que había junto al río de Forestville cuando vio a lo lejos a su vecina, la señorita Siervis, refrescando sus pies en la orilla mientras tarareaba una canción. De pronto, la señorita Siervis se cayó y se quedó muy quieta durante varios segundos. Parecía haber visto algo. Acto seguido, arrancó a correr a toda velocidad y no se detuvo hasta que llegó a casa. El inspector Drilo lo observó todo con detenimiento y tomó unas notas en su cuaderno. Esquema inicial que hizo el inspector Drilo en su cuaderno. Situación: mientras la señorita Siervis está refrescándose en el río, ve algo. Conducta: la señorita Siervis deja de cantar y se queda quieta. Finalmente sale corriendo. Huye. ¿Qué ha pasado en medio entre la situación de ver algo y la conducta de huir? Aún me falta información muy importante para saber qué es lo que ha ocurrido exactamente a la señorita Siervis. Al día siguiente, el inspector Drilo llamó a la puerta de su vecina, la señorita Siervis. Ella le invitó a pasar y le ofreció un té. ¿Cómo te encuentras, señorita Siervis? Ayer te vi en el río, pero no me dio tiempo a saludarte. De pronto saliste corriendo, dijo Drilo. Así es, inspector. Fue a causa de las abejas, explicó la señorita Siervis. ¿Las abejas?, se extrañó Drilo. Sí, comenzaron a revolotear muy cerca de mí. Había decenas. ¿Y qué te ocurrió para que decidieras salir corriendo? Las abejas son peligrosas. Si te pican muchas a la vez, puedes acabar en el hospital. En efecto. ¿Y notaste algún cambio en tu cuerpo? Pues ahora que lo dices, sí. Cuando las vi tan cerca, mis piernas comenzaron a temblar. El pelo se me puso de punta y el corazón me iba a 1000. Gracias, señorita Siervis. Creo que ya sé lo que le pasó. Esquema y análisis posterior que hizo el inspector Drilo en su cuaderno. 1. Situación: mientras la señorita Siervis está refrescándose en el río, ve a un grupo de abejas revoloteando muy cerca de ella. 2. Interpretación: las abejas son peligrosas. Interpretación del suceso por parte de la señorita Siervis: peligro. 3. Emoción: se produce un cambio desagradable en su estado de ánimo y a su vez se producen reacciones en su cuerpo. Se le acelera el corazón, le tiemblan las piernas y se le eriza el pelo. 4. Conducta: la señorita Siervis deja de cantar y se queda quieta. Finalmente huye, sale corriendo. Conclusión del inspector Drilo: en este caso, la emoción que siente la señorita Siervis es miedo. Como todo buen detective, el inspector Drilo no se separa de su maletín de investigación y en él siempre tiene su emocionómetro para medir la intensidad de las emociones en los casos. ¿Te gustaría tener tu propio emocionómetro? En la siguiente publicación aparecerá una imagen para que descargues, imprimas y armes este material, el cual te será de mucha ayuda en el producto de esta sesión y de las siguientes. Para la actividad de hoy vas a necesitar una caja o recipiente decorada a tu gusto, tarjetas para escribir y marcadores, colores, plumas, lápices o lo que tengas en casa. Pon mucha atención cómo te sientes durante el día y por qué te sientes así. Para identificar la intensidad de la emoción que sentiste, no olvides utilizar las palabras que aprendimos en el día de hoy en el gráfico. Registra estas situaciones en tus tarjetas y guárdalas en tu caja de experiencias. Esto nos va a ayudar a ser más conscientes de nuestras emociones. Tómale foto a tu trabajo y en la siguiente publicación comenta tu foto etiquetando a tu maestro. No te olvides de tomar captura y enviársela por mensaje privado. Me dio mucho gusto trabajar contigo el día de hoy. Espero que hayas aprendido y te hayas divertido tanto como yo. Nos vemos en la próxima clase de Educación Socioemocional. ¡Adiós!